Buenas tardes. Vamos a iniciar con este tema del artículo que es análisis termodinámico de plantas nucleares desde una perspectiva virtual desarrollada en la FES Aragón y los autores somos Sampaio Meneses Alberto y Franco Martínez David. Eh, lo correspondiente al contenido de de la presentación es, em, son cuatro temas que vamos a tomar en cuenta. De estos temas vamos a platicar acerca de la energía eléctrica, el software para simulación de procesos termodinámicos, el uso del Thermoflex, la simulación con el BWR en NPS, las conclusiones, y con eso terminaremos nuestra plática. En este sentido, nosotros tuvimos que desarrollar conceptos acerca de la energía nuclear, ver cómo se generaba, cuáles eran los principales procesos para desarrollar este proceso en la creación de energía eléctrica a partir de fisión nuclear. Y en ese sentido se tuvieron que recordar cuáles fueron estos conceptos y cuáles eran las características a un sistema de ese estilo. Entonces, para generar energía eléctrica, nosotros contamos con diferentes tipos de plantas para producir este tipo de energía. Podemos producir a través de energía mecánica, a través de la energía hidroeléctrica, energía térmica en plantas termoeléctricas convencionales, ya sea con gas natural o con diésel o incluso con combustible, aunque este combustible está saliendo ya de las cuestiones de uso por las cuestiones de manejo de contaminantes. Tenemos la energía nuclear, que es el punto principal para nuestro artículo. Podemos generar energía a partir de la energía solar, la eólica o la maremotriz. Y al final de cuentas, esta energía se va a ir transportando, se va a ir llevando por diferentes sistemas para distribuirla y transmitirla en sus diferentes formas. La energía nuclear eléctrica se basa en la utilización de materia nuclear que genera calor, que está contenida dentro de una vasija y a través de barras de control nosotros podemos generar agua en ebullición para poder mandarla a una turbina. De esa turbina va a pasar a nuestro sistema eh, a través del movimiento de la turbina va a generar electricidad a partir del generador eléctrico. Y el agua condensada la vamos a ir recuperando en el condensador a través de un sistema de torres de enfriamiento y de ahí recuperamos esta agua para volver a iniciar el sistema. Aquí estamos generando vapor a alta presión dentro del reactor nuclear, en el núcleo. Y las barras de control son las que nos van a servir para manejar este, la cantidad de energía térmica que queremos generar. Dentro de los diferentes software para simular procesos termodinámicos tenemos una gran cantidad. Eh, eh, de los que nosotros nos interesó utilizar fue el Thermoflex, ya que en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón tenemos una licencia gratuita para propósitos académicos. Y el otro software que se acercó mucho para simular una planta nuclear es el BWR NPS, que cuenta con una licencia gratuita. El Thermoflex es un simulador que contiene diferentes elementos para poder conocer eh, cómo ir armando una planta termoeléctrica con diferentes elementos. Aquí en la pantalla principal nos muestra tres fuentes más usadas. En color azul tenemos el agua, en el 2 una fuente, ya sea el aire o gas, y la fuente 3 es el combustible. Y ahí podemos ir manejando estos elementos para ir constituyendo nuestra planta termoeléctrica. Es importante señalar que para poder
comprender cómo funciona, debemos ir conociendo los diferentes equipos y las diferentes condiciones termodinámicas que se manejaban dentro de una planta nucleoeléctrica para irla armando poco a poco y poder tener un sistema que nos ayudase a simular una planta real e ir conociendo sus prestaciones. Dentro de las primeras entradas que hay que suministrar información en el Thermoflex, tenemos las condiciones de altitud, temperatura ambiente, humedad, temperatura del bulbo o seco, bulbo húmedo y la presión ambiente para ir iniciando el modelamiento del sistema termonuclear. Se pueden ir editando los diferentes valores dentro del menú de la turbina, por ejemplo, para ir viendo cuál es el suministro de agua, qué revoluciones por minuto deseamos que alcance y las prestaciones en ese sentido. Conforme vamos avanzando en el Thermoplex, iniciamos con un diseño sencillo para ir conociendo los elementos. Tuvimos que ir armando un ciclo completo a partir de los diferentes equipos que va manejando, turbinas, mezcladoras, fuentes de calor, fuentes de frío, turbinas y condensadores para ir viendo cómo funcionaba. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos del lado derecho, ya tenemos un sistema que fuimos manejando para ir obteniendo las prestaciones. Uno de los problemas que tuvimos con Thermoflex es que no cuenta con un reactor nuclear. Tuvimos que simular en el punto 3 de la imagen de la derecha, el punto 3 en el cual es una fuente de calor y que suministraba a una caldera convencional y de ahí iniciar el sistema por el punto 6 donde está la turbina. En el 7 tenemos el sistema de condensación y de ahí las diferentes entradas y salidas del sistema. Ya en un diseño más desarrollado, más particular, pudimos determinar la generación de potencia eléctrica de alrededor de 671.000 kilowatts de potencia en un generador eléctrico de 3.000 revoluciones por minuto. Tuvimos que ir analizando las prestaciones y las condiciones reales de los diferentes elementos de la planta termonuclear para poder ir diseñando un sistema que se acercara lo más posible a un sistema real. En la simulación con BWR, que es un sistema de reactor, un reactor con agua en ebullición, este sistema nos ayuda a simular una planta nuclear, una NPS. En este panel de control, que es el de la derecha, podemos ver los diferentes elementos que van a trabajar en nuestra simulación. Y en el lado izquierdo podemos ver la selección de las barras de control que se van a introducir en el agua de enfriamiento para generar vapor a alta presión y de ahí ir generando una reacción en cadena. Nosotros debemos ir eligiendo los parámetros ideales para que el sistema funcione adecuadamente y vaya arrancando poco a poco. Entonces, eh, la idea es que con las barras de control vayamos incrementando la población de neutrones que se generan para poder generar un bypass, una posición del bypass para poder ir iniciando la apertura de la válvula, ir colocando el reactor en el modo run o en el arranque, en el sistema de arranque. Una vez que vamos sincronizando los sistemas, eh, tenemos que sincronizar con el generador la generación de vapor y de ahí ir viendo, ir moviendo el control de gobernador load-set para ir incrementando la capacidad y cerrando la válvula bypass de posición para ir controlando nuestra reacción en cadena de la generación de vapor a alta presión. Posteriormente, eh, nosotros debemos ir analizando en la parte de la turbina en generador cuáles son las condiciones
eh, que estamos requiriendo, las velocidades, el porcentaje del gobernador en la carga, cuáles son las revoluciones por minuto, a altas revoluciones o a bajas, y de ahí ir iniciando nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, nuestro generador se encuentra al 60% de capacidad. Nosotros, conforme vamos moviendo en el panel de control las barras de control y las introduciendo en el agua que está de enfriamiento, podemos ir iniciando una reacción en cadena para ir aumentando la carga y la velocidad de nuestra turbina. Entonces, dentro de lo que pudimos ver, necesitamos, para simular una central nuclear, necesitábamos conocer cuáles eran las reacciones nucleares que se llevaban a cabo y cómo se llevaban a cabo para poder conocer la mecánica, algo de mecánica cuántica e ir desarrollando los parámetros dentro de nuestros simuladores para ir conociendo cuáles podrían ser sus formas, sus funcionamientos, cuáles eran las condiciones que necesitábamos manejar para poder comprender y obtener los resultados requeridos de una planta nuclear. En este caso, nos basamos en los datos de la planta nuclear de Laguna Verde y poder entender cómo funcionaba esta cuestión. Entonces tuvimos que manejar todos estos conceptos globales y termodinámicos de lo que es una central nucleoeléctrica y de ahí ir diseñando el proyecto para darle una vista virtual. En, el- para la cuestión del manejo del software Thermoflex nos dimos cuenta que el entendimiento es bastante complicado, hay que tener muchas nociones teóricas de turbinas, de bombas, de compresores, de generadores de vapor, de sistemas de válvulas, de apertura y cierre de estas válvulas, y sobre todo conocer los balances de masa y energía para poder llevar a cabo una simulación y conocer cuáles son las condiciones a las cuales queremos llegar. En la búsqueda bibliográfica nos dimos cuenta que no existen guías o manuales. Existen webinares, algunos videos en YouTube de algunas particularidades del Thermoflex, pero bueno, es un software que no está diseñado para albergar una central nuclear. Entonces, en ese sentido, tuvimos que simular una fuente de calor que se pareciera mucho a nuestro reactor nuclear para iniciar nuestro proceso de generación de vapor y obtener una potencia muy parecida a un sistema real. Y al final de cuentas, nuestro sistema, como es una versión académica, eh, no manejamos en la totalidad los módulos del Thermoflex y podemos llegarlo en la versión completa hasta ver costos de producción y generación de energía eléctrica a partir de la simulación de datos reales de una planta real. Y realmente resulta un poquito incompleta porque no entendíamos en sí la totalidad del funcionamiento de un reactor nuclear. Entonces, por eso es que utilizamos el software del BWR para una central nuclear y de esa forma pudimos entender y comprender mejor lo que es la producción de energía eléctrica a partir de reacciones nucleares. Dentro del panel del simulador BWR pudimos comprender cuáles son los elementos, las variables que manejamos, temperaturas, velocidades y cuál era la generación de potencia eléctrica que íbamos a obtener con este simulador. Y a final de cuentas nos ayudó como un complemento para comprender la simulación de una planta turboeléctrica y lo que el Thermoflex nos generó. Entonces, de alguna forma, este proyecto nos permitió tener práctica en el manejo del Thermoflex y la idea es que para investigaciones futuras, eh, aunque no es nuestro campo de aplicación, sí es importante el manejo de la mecánica cuántica y comprender las reacciones nucleares si queremos hacer simulaciones futuras en plantas nucleares. Em, y pues es importante ir analizando los software, estos dos versiones que utilizamos para aumentar nuestra capacidad de análisis y ir comprendiendo los ciclos de potencia que tenemos en nuestros sistemas. Em, Muchas gracias. Quiero agradecer, este proyecto fue financiado por un programa en la UNAM, por la Dirección General de Apoyo a Proyectos
eh, de enseñanza en la UNAM-PAPIME y sobre todo en el proyecto titulado Consolidación en Material Didáctico sobre ciclos termodinámicos para poder obtener apoyo en este sentido. Aquí podemos ver algunas de las referencias que utilizamos y pues agradecemos tu atención y muchas gracias.